Somos bienestar.
Megalabs. Somos bienestar. Hola, buenas noches, queridos colegas y amigos, miembros de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y sobre todo a los colegas miembros de la filial Oriente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Hoy, siguiendo el ciclo de actividades de nuestras filiales y de nuestra sociedad, traemos esta actividad para compartir con todos ustedes y también con nuestros colegas que nos acompañan a nivel internacional de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología en las jornadas online sobre perlas en inmunología y alergología, en compañía con nuestros aliados y amigos del Laboratorio Megalax, que siempre nos acompañan de forma gratificante en estas actividades académicas y científicas. Bueno, nada, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con la doctora Elizabeth Parada. Es nuestra actual presidenta de la filial Oriente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y es la secretaria científica de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Elizabeth estudió medicina y se graduó como médico cirujano de la Universidad de Oriente y también hizo la residencia asistencial programada de pediatría en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guaraguao, en Oriente. Tiene un título en la especialidad de inmunología clínica y alergología en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, aquí en Caracas. También tiene una maestría en investigación y educación superior de la UCMA en Barcelona, Anzoátegui. Y también tiene una maestría de microbiota y prebióticos y probióticos de la Universidad Europea de Madrid recientemente, y la felicito por su logro. Bienvenida, Elizabeth, adelante. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a todos por el tiempo, por la espera y bueno, que esperemos que todos podamos seguir aprendiendo juntos porque ustedes se benefician y nosotros también de cada una de las cosas que hacemos. La educación médica continua es algo maravilloso y algo que hacemos con mucho cariño, mucho amor y bueno, excelentes profesionales que nos van a acompañar el día de hoy y a este excelente público también que les debemos esta actividad que estamos haciendo. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar un poco acerca del microbioma como la clave en la prevención de las alergias en niños. ¿Qué vamos a entender? Primero, conceptos clave, como que es el término de microbioma. Esto se refiere a la comunidad de microorganismos que consisten o que conviven en un contorno específico que incluyen a sus genes, las interacciones que ocurren en el ambiente y la relación que tiene con su huésped. Entonces, entender estos conceptos claves como nosotros vamos a manejar es el término de microbioma, el cual se refiere a la comunidad de microorganismos que cohabitan con nosotros en un entorno específico y que se incluyen sus genes y también las condiciones que se relacionan ellos. Este término se tiende a confundir con microbiota o se utiliza indistintamente y este es un poquito más amplio porque abarca esta población de genes. Sin embargo, cuando hablamos del microbioma se refieren a todas estas poblaciones que incluyen en todo nuestro cuerpo y es por eso es que vamos a enfocarnos a la actividad de este microbiota intestinal como el protagonista. Sin embargo, vamos a hablar de otros microbiomas como es la piel y es a nivel de las vías respiratorias. Entonces, nosotros sabemos que convivimos con esta gran cantidad de microorganismos que están haciendo vida con nosotros y que tiene digamos, es el actor principal y fundamental porque es el que actúa en el desarrollo de nuestro sistema inmune, lo educa y él es muy importante en los primeros fases de nuestra vida, de nuestra infancia. ¿Por qué el microbioma hace esto? Porque él no educa el sistema inmunitario, como les dije. También mientras más diverso es de nuestra etapa de nuestra vida, va y es ideal para finalmente formalizarse y establecerse y es el que va a estar con nosotros en las siguientes etapas de nuestra vida. Cuando él influye en la respuesta que nosotros tenemos ante los antígenos comunes, bien sea derivados de alimentos o a la exposición ambiental que tenemos, puede promover la tolerancia inmunitaria y por lo tanto el no desarrollo de las enfermedades alérgicas. Pero si está un ambiente inflamado, hay una disbiosis intestinal, va a favorecer al desarrollo de una alergia alimentaria, que son términos que alergia de diferentes maneras que ya vamos a ver posteriormente, fenotipos alérgicos. Entonces, este jardín interior, ¿por qué es importante para nosotros? Porque, bueno, ya incluso en el mundo de las alergias se ha llevado a decir que es la epidemia silenciosa.
¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Alergia estima que aproximadamente el asma en 9.4% de los pacientes, rinitis alérgica al 12.9%, dermatitis atópica 14.2%. En América Latina, unas cifras similares, y en el reporte de ISAC, será el que abarca en Venezuela específicamente, vemos que hay incrementos en nuestro país de estas entidades. Entonces nos preguntamos por qué cada vez los niños son más alérgicos. Y nosotros vamos a enfocarlo acerca de este protagonista, que es la microbiota. Vemos que estamos influenciados por muchos factores, incluyendo desde el periodo prenatal, es decir, cómo estos factores maternos pueden afectar nuestra microbiota. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad materna, las infecciones maternas, el uso y abuso de antibióticos, el uso de cigarrillos, licor, etcétera, pueden afectar nuestra constitución en los primeros días de vida y cuando estamos en la parte prenatal. Entonces, los factores que pueden ambientales afectar desde la concepción hasta los 2 años, que son los primeros 1000 días de vida, influyen en la educación y en la maduración de nuestro sistema inmune. Y vemos que esta es una ventana importante porque es potencialmente modificable y que puede impactar de una manera preventiva en el desarrollo de las alergias. Vemos que ya desde nosotros estamos en el útero, pensábamos que era un ambiente estéril, y los estudios han revelado que es mucho más complejo y que hay ADN en placenta, en el líquido amniótico, incluso en el meconio de estos recién nacidos. Es por eso que este ambiente uterino puede ya preparar la colonización previa que va a ocurrir en el futuro recién nacido. Entonces, esto no es un ambiente completamente estéril que se pensaba anteriormente. Entonces, estos microorganismos proceden de la microbiota intestinal materna y es importante porque van preparando para la futura colonización. Esta primera parte, entonces, es crucial, y luego viene cómo se prepara el individuo a través del parto. Es el tipo de parto. Vemos entonces parto vaginal. Tiene la microbiota principalmente de la madre, el género Lactobacillus, principalmente especies de Lactobacillus inir, crispatum, es decir, que hay muchos allí, pero principalmente son los que están allí, y la parte de la cesárea, por el parto por cesárea, sí, por bacteroides, estafilococos epidermidis, géneros de piel o corinobacterium, es decir, del ambiente de la piel o del ambiente del quirófano. Entonces, estos desarrollos, los bebés que son nacidos entonces por cesárea tienen diferencia a la colonización inicial materna, que prepara al individuo para ese microambiente favorecedor o prevalente para no desarrollar alergias a futuro. Entonces, ¿cómo se mantiene este microbioma? Este microbioma se va a ir fortaleciendo a través de la lactancia materna, que es el alimento por excelencia, ya que contiene tanto microorganismos que actúan como probióticos y prebióticos, ya que tienen también una serie de... Ya va aquí, un momentico. ¿Logran ver la pantalla? Sí, ok. Entonces, esto Sí, correcto. va a favorecer que estas bacterias, primeramente, gracias, colonizadoras, se mantengan y estén allí. La fuente de oligosacáridos que tiene nuestra leche materna no la ha superado ninguna fórmula, por lo tanto es digamos, la alimentación ideal para el recién nacido. Colonización va cada vez se van a ir finalmente asociando cada vez más diversidad cuando se va introduciendo la alimentación oral. Hay algo importante que nosotros, cuando ya tenemos esta colonización, nosotros vamos entonces a fortalecerla para que ella se consolide finalmente a través de la introducción de estos alimentos sólidos. Y es importante recalcar esto porque muchas veces hay retraso en la introducción de estos alimentos sólidos y no hay una indicación para hacerlo. Sin embargo, la introducción temprana de muchos incluso alergénicos o potencialmente alergénicos pueden favorecer a que se cree una tolerancia oral, porque como estamos favoreciéndonos por esta siembra de microorganismos que están allí colonizando nuestra flora, nuestra microbiota intestinal, van a ser finalmente el ambiente propicio para que se cree la respuesta que nosotros necesitamos y por lo tanto haya tolerancia oral en estos tipos de alimentos. Ok, vamos a entonces hablar un poquito de lo que es la relación
conceptos importantes como es el término de la relación entre esta comunidad de microorganismos y el sistema inmune. Entonces, en este entorno específico, la microbiota que primeramente está colonizando allí va a tener funciones importantes porque digamos, la actividad metabólica y los productos de ella, que son los metabolitos que ella produce, son fuente principalmente de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, acetato y propionato, y ellos son importantes porque tienen beneficio directamente a, digamos, al desarrollo del sistema inmunológico, porque va a ayudar a que se cree un ambiente tolerogénico donde hay desarrollo o formación de células T reguladoras y por lo tanto también proteínas o digamos citocinas que favorecen la tolerancia, como es la interleuquina 10 y el factor transformante. Ellos nos ayudan a nosotros a favorecer esta tolerancia oral, mientras que si en la etapa tempranas de la vida no ha ocurrido esto, entonces favorece es un desarrollo de un ambiente proinflamatorio, un ambiente hacia un predominio de fenotipo TH2 con desarrollo de interleuquina o digamos síntesis de citocinas proinflamatorias y a su vez interleuquina 2, interleuquina 4, 5, 13 y algunas de ellas que promueven también un ambiente de inflamación. La microbiota a su vez puede favorecer algunas barreras intestinal fuertes y evite de que otros alergenos o productos de bacterias puedan migrar hacia la circulación sanguínea, porque altera la permeabilidad intestinal y la alteración de esa permeabilidad intestinal va a permitir la fuga de estos tipos de bacterias patógenas y también de alimentos que no están digeridos o que no están selectivamente filtrados y van a pasar al torrente circulatorio, ocasionando también alteraciones y respuestas alérgicas en otra, digamos como la piel o en vías respiratorias. Entonces, vamos a ir pasando acá. Nosotros vemos en esta parte cómo este sistema inmune o este microbioma favorece la producción de células T reguladoras en el intestino y suprime esta respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué factores pueden afectar este equilibrio? Bueno, el equilibrio como tal no es un equilibrio, sino un equilibrio temporal, por decirlo de alguna manera, en la cual la composición y la función de nuestro microbioma va a interrelacionar con nuestro sistema inmune y se va a establecer una relación de tipo simbiótica o mutualista entre ambos sistemas. El sistema inmunológico como sistema homeostático, ya dijimos que se educa a través de la formación de esta microbiota y a su vez la formación del sistema inmune ayuda al mantenimiento de esta microbiota y ambas establecen esta relación de equilibrio. Es por esto que digamos, nuestro beneficio mutuo se mantiene y las funciones que se derivan de ese beneficio también. Entonces, la disbiosis contribuye a que exista una inflamación intestinal crónica, un aumento de la permeabilidad intestinal y una disregulación del sistema inmune. En el caso de la rinitis alérgica, vamos a relacionar esto un poquito con la rinitis alérgica. Vemos que el microambiente intestinal, ¿cómo se relaciona entonces con las enfermedades alérgicas de la parte respiratoria? Bueno, principalmente a nivel de la barrera intestinal, nosotros entonces tenemos esta microbiota que ha sido colonizada desde etapas tempranas, incluyendo, como ya sabemos, intraútero, finalmente a través del parto vaginal, de la lactancia materna, y vamos a tener la introducción temprana de estos alimentos sólidos, finalmente con fibra dietética y variada, y va entonces a favorecer que esa microbiota esté allí y se consolide, pero que va a actuar en, digamos, esta microbiota para que exista una actividad de estas bacterias buenas o benéficas a nivel de ese tracto gastrointestinal, creando un ambiente favorable y tolerogénico que va a favorecer la tolerancia inmunológica y oral y por lo tanto va a mantener, digamos, ambas funciones, tanto inmunitarias como, digamos, del producto de la respuesta alérgica no se dé. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Al mantener este ambiente
fuerte, la barrera intestinal también no permeable, producción de mucina a nivel intestinal, la cual también ayuda a que exista, digamos, una protección de la propia mucosa. Va a ocurrir una barrera, o se va a formar una barrera intestinal muy fuerte, un intestino sano, y va a promover un ambiente TH1 y, por supuesto, una, una función inmune bien, mientras que si tenemos un ambiente disbiótico, este ambiente disbiótico va a su vez a alterar las funciones de esta microbiota intestinal, que no es la que debe residir en el intestino, a su vez actúa sobre los enterocitos y sobre la barrera epitelial, la debilita, creando entonces debilidad de esta barrera con aumento de esta permeabilidad intestinal, traslocación de antígenos bacterianos y alergenos que finalmente van al torrente circulatorio, van a migrar hacia parte distante, en este caso como a las vías respiratorias, y a su vez van a favorecer respuestas TH2, donde se sintetizan citocinas de este fenotipo, como es la del tipo TH4, TH2, interleuquina 4, 5, 13, y a su vez también formación de inmunoglobulina E. Al ocurrir esto a nivel de, digamos, de las mucosas, en este caso respiratoria, se va a ocurrir el recursamiento de inmunoglobulina E, activación de mastocitos residentes con liberación de histamina, y finalmente se va a producir todos los síntomas que sabemos de ella, como es el picor, la inflamación, la congestión, el estornudo, que están asociados a la rinitis alérgica. Okay. En el caso de la dermatitis atópica, aquí es importante saber que tenemos en términos de, digamos, de biomasa, la cantidad de, digamos, de microorganismos que supera la que existe en la microbiota intestinal es la de la piel. Entonces tenemos piel y intestino. Entonces, intestino primero y luego piel, en términos de la gran cantidad y diversidad de microorganismos que tenemos allí. Entonces, se ocurre una relación bidireccional entre el eje intestino-piel, y va a ocurrir cosas interesantes porque en este intestino, primeramente, si hay una disbiosis, entonces tenemos que, por el mismo mecanismo que hemos dicho anteriormente, la inflamación crónica, la permeabilidad intestinal, la baja producción de ácidos grasos de cadena corta, que es el producto metabólico de estas bacterias o microorganismos benéficos que están allí, van digamos, a inhibir o a evitar que haya traslocación tanto de productos bacterianos como de alergenos, y que puedan migrar y sensibilizar al paciente. Entonces, intestino sano, una microbiota intestinal sana, una baja inflamación cutánea y, por lo tanto, una piel sana. Mientras que en el lado derecho vemos entonces ese desequilibrio, esa microbiota intestinal, el aumento de la permeabilidad intestinal, y obviamente con ello una inflamación que va a ocurrir allí. Por otra parte, la propia piel tiene su microbiota específico de piel, en la cual también estas bacterias que están comensales allí, que pertenecen a varios nichos y que cada una se especializa en varias funciones, van a proteger esa barrera cutánea. Pero una vez que el paciente se sensibiliza y a su vez, tanto de la parte interna hacia la piel como de la piel hacia adentro, que es a través de ese rascado, de ese prurito que ocurre en el paciente, se va a rascar, van a entrar alergenos a la piel, entonces entra a través de las células presentadoras de antígenos y linfocitos T, que van a ir allí, van a activar la formación también de interleuquinas que tienen que ver con el fenotipo TH2. A su vez también entran microorganismos como el estafilococcus aureus, que puede actuar también como un superantígeno, y también a su vez unirse a moléculas del complejo histopatulea tipo 2, y a su vez saltarse ese paso e ir a activar una gran cantidad de respuestas proinflamatorias, o sea que por una vía o por otra, entonces se genera una respuesta inflamatoria bastante grande o extensa, que va desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y finalmente van a colonizar esa piel y la van entonces a condicionar un prurito crónico, una disregulación, digamos, de las funciones inmunológicas cutáneas, y a su vez también con todas las alteraciones que vemos con el paciente con dermatitis atópica. Entonces, el reconocer que hay una bidireccionalidad entre la disbiosis cutánea y la disbiosis intestinal son aspectos importantes que hoy en día se están trabajando en conjunto
para tratar los pacientes con la dermatitis atópica. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que los primeros 1000 días de vida son importantes como una ventana crítica para la programación inmune, el periodo que abarca desde la concepción hasta los 2 años, como he visto, el promover el parto vaginal, la lactancia materna, nos ayuda a que exista desde tempranos momentos la diversidad y la tolerancia oral, que es importantísimo para el desarrollo de nuestro sistema inmune y también para poder intervenir con el desarrollo final de las enfermedades alérgicas. El microbioma, como vimos, es el nuevo protagonista y el ambiente empobrecido disbiótico con alteración de esta microbiota benéfica en la infancia temprana, entonces vimos que es un factor de riesgo clave. Entonces, esta red inmune se encuentra conectada, nuestro microbioma intestinal, a través de la producción de estos metabolitos de ácido graso de cadena corta, como el butirato, acetato y propionato, van a finalmente educar al sistema inmune sistémico, haciendo un ambiente tolerogénico y a su vez ayudándonos a tener unas respuestas tolerantes y evitar la respuesta o la hiperrespuesta que caracterizan a las condiciones alérgicas. Entonces, se puede ver que digamos, estos ejes de la microbiota intestinal está conectada con el eje piel o con el eje pulmón, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Por otro lado, este microbioma sano produce o promueve la producción de citocinas inmunorreguladoras y ellas suprimen las respuestas TH2, reduciendo por ende la producción de inmunoglobulina E y la inflamación también eosinofílica característica de las alergias. El microbioma es importante también porque influye en la integridad de la barrera epitelial intestinal, respiratoria y cutánea. A su vez, la dermatitis atópica presenta una disbiosis que puede presentar también una disbiosis característica con una reducción de la diversidad microbiana local con la hiperproliferación de estafilococos aureus y eso altera aún más la barrera cutánea, perpetúa el ciclo de picor y el rascado y también exacerba la enfermedad. Finalmente, el uso de probióticos y prebióticos, que aunque no se habló, es importante nombrarlo acá, son específicos y tienen un potencial terapéutico, pero debe ser dirigido por profesionales en poblaciones de riesgo o con historial familiares de alergias. Muchísimas gracias, por aquí me despido con parte de los que integramos la red de la filial Oriente y bueno, espero que se haya sido de su agrado y estamos pendientes para las preguntas. Gracias a ti, Elizabeth. Excelente disertación. Me pareció bastante completo el abordaje del microbioma y las alergias de los niños. Bueno, y para continuar con el programa, vamos a invitar a la doctora Magdels Caballero, que nos va a hablar de rinitis alérgica. Y ahí de nuevo, la doctora Magdels es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, en Mérida. Es inmunólogo egresado del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Es pediatra y pericultor egresado de la Universidad Central de Venezuela y tiene un diplomado en docencia y técnicas del aprendizaje presencial y virtual también de la Universidad Central de Venezuela. Docente del posgrado de puericultura y pediatría de la Universidad de Oriente, precisamente en la cátedra de inmunología por más de 10 años y pertenece a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y también a nuestra Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Y también fue expresidente de la filial Sucre de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Bienvenida, doctora Madel, adelante. Vamos entonces a entrar en materia con rinitis alérgica que hay de nuevo. Declaro no tener ningún conflicto de interés y agradezco a Laboratorios Megalabs por el apoyo con la plataforma. Ahora ajá. Tranquila, doctora Madel, usted puede darle... Nuestras primeras jornadas para hablarles sobre perlas en inmunología y alergia. La agenda la tienen aquí y vamos entonces a definir lo que es una alergia respiratoria y son reacciones anómalas del sistema inmunitario frente a sustancias que normalmente son inocuas, conocidas como alérgenos, que están presentes en el aire como pólenes, ácaros, hongos y epitelio de animales. El mecanismo principal es de hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E. La definición de rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal, es una enfermedad sistémica y tenemos un concepto que está apareciendo hace poco que se conoce como rinitis alérgica local, que es la forma localizada de rinitis alérgica que está caracterizada por la producción de inmunoglobulina E específica, pero en nariz,
sin evidencia de alergia sistémica y en este caso no se puede diagnosticar ni a través de pruebas IG específica sérica ni de prick test, sino a través del reto nasal. Tenemos entonces que la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa, ya les dije que es una enfermedad sistémica, está acompañada de comorbilidades como conjuntivitis o asma bronquial o sinusitis y tiene dos fases, una primera fase inmediata en donde hay liberación de histamina y una segunda fase tardía conocida por la liberación de leucotrienos. La prevalencia es importante conocerla porque es una enfermedad que tiene una alta prevalencia actualmente, están aumentando las enfermedades alérgicas. En el caso de adultos se puede, dependiendo del lugar, desde de un 10 hasta un 30% y en los niños puede aumentar hasta un 40% y es mayor en zonas urbanas. Factores de riesgo, mucho de lo que comentó Elizabeth, tiene que ver, como por ejemplo, el uso de antibióticos de forma indiscriminada, tanto en la madre cuando está embarazada como en el niño en la primera etapa de vida, el uso de supresoras de ácido cuando los niños están muy pequeños, estos inhibidores de bomba de protones, la exposición a paracetamol, exposición a humedad o exposición a moho de interiores. Todo esto influye, así como el tabaquismo, vivir en zonas urbanas, si es sexo masculino, predominio en la infancia y ya luego se invierte en la adolescencia y en la vida adulta hacia sexo femenino, se ha asociado el grupo sanguíneo tipo O para predominio de rinitis alérgica y por supuesto es una enfermedad que tiene antecedentes familiares de alergia. Así como la diversidad microbiana disminuye en los niños con rinitis alérgica y esta disbiosis pudiera estar relacionada con el aumento de la sensibilización. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a ver en estos pacientes? Pues congestión nasal, estornudos, prurito y rinorrea. Esos son los 4 síntomas cardinales que caracterizan a la rinitis alérgica. Los estornudos son en salva, paroxístico. El prurito nasal puede venir también acompañado de prurito faríngeo, prurito ótico o prurito ocular y la rinorrea que puede ser anterior o por goteo. Luego tenemos otros síntomas asociados que tienen que ver más que todo con sus comorbilidades, como la conjuntivitis y la tos, dificultad para respirar. En el caso del lactante que tiene obstruida la nariz, puede verse aún más con frecuencia esta dificultad para respirar y la fatiga y alteración del sueño en este pequeño paciente. Tenemos entonces que hay factores desencadenantes alérgicos y no alérgicos. Entre los factores desencadenantes alérgicos estaría en nuestra área principalmente los ácaros, los pólenes también están implicados, como el cantimelao en Caracas, epitelio de animales domésticos o esporas de hongos. Y con respecto a otros factores desencadenantes no alérgicos, que pueden agravar los síntomas, está la exposición pasiva al humo, sobre todo en los niños, que puede alcanzar hasta un 40% de ellos, que predispone a disbiosis microbiana, como bien comentó Elizabeth en su exposición, aumentando el riesgo de inflamación crónica de la mucosa nasal y aumentando las enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y neumonía. También se ha asociado como factores no alérgicos que pueden desencadenar la rinitis alérgica, cambios bruscos de temperatura y el ejercicio físico. Vamos a hablar someramente de la inmunopatogenia. Aquí se está investigando mucho porque se están buscando nuevos biomarcadores para poder controlar esta patología. Tenemos entonces el alergeno que va a penetrar a través de la mucosa nasal. Este alérgeno es captado por la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno lo va a mostrar a una célula T virgen en el contexto de MHC clase 2 y en este proceso se va a generar un patrón de citocinas IL-4, IL-5 y IL-13 que van a llevar a la transformación de esta célula T en TH2, la cual va a estimular a la célula B a producir, sintetizar inmunoglobulina E, que se va a adherir a la membrana del mastocito y del basófilo.
En una segunda etapa, entonces, este mastocito se va a activar por la unión de este antígeno a la célula, al mastocito, y se van a liberar los mediadores en pocos minutos, como son histamina, triptasa, heparina, prostaglandina D2 y leucotrienos. Esto va a caracterizar la respuesta de fase temprana y vamos a evidenciar entonces edema de mucosas, hipersecreción de moco, estimulación nerviosa y sensorial y síntomas agudos. Cuando ocurre la liberación de estos mediadores en la respuesta de fase tardía, vamos a tener entonces una respuesta que va a ocasionar inflamación de células, liberación e infiltración de células T, neutrófilos, y esto me va a conllevar a la respuesta crónica y todo se va a traducir en los síntomas propios de la rinitis como estornudo, rinorrea, obstrucción nasal y prurito. Fíjense aquí, les estoy mostrando entonces la parte complicada de la inmunopatogenia. No solamente vamos a tener el alergeno, sino también entonces aquí entra la disbiosis de la cual nos habló Elizabeth, el daño al epitelio por estos factores ambientales como la contaminación que pueden estar alterando esta barrera, y por supuesto la presencia de otros factores. Todo esto va a conllevar a lo que ya les comenté del paso del antígeno y la liberación de ciertos mediadores. Pero la situación se complica un poco más, ya no solamente las citocinas que conocemos como IL-4, IL-5 y IL-13, sino también la interleucina 9, la interleucina 13, la interleucina 17. Están las células B produciendo inmunoglobulina E, pero también interviene no solamente la respuesta celular tipo Th2, sino la respuesta regulatoria, tratando de reducir un poco esta inflamación, y entonces entra en la interleucina 10, en las células Th1, todo esto para llevar a un equilibrio inmunológico que no se logra porque tenemos esta disbiosis y mucosa inflamada. Al final, entonces, hay una serie de subpoblaciones involucradas en la rinitis alérgica, no solamente las que ya conocemos, sino también estas que hablamos de células Th9, T17, T22, que exacerban los síntomas inflamatorios, aumentan la infiltración de eosinófilos, aumentan la secreción de mocos y de leucotrienos, y como ya les comenté, las células Th1 y 3, que lo que buscan es atenuar los síntomas en la mucosa nasal para inhibir la respuesta inflamatoria mediada por Th2. Todo esto se estudia para buscar nuevas maneras de conseguir el control de la enfermedad alérgica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de rinitis alérgica? Primero, es un diagnóstico que debe ser hecho a través de la historia clínica, como bien sabemos, una investigación minuciosa de los antecedentes del paciente, buscando la historia de alergia en la familia, si hay una posible sensibilización a algún polen, algún ácaro o contaminación del medio ambiente, los síntomas característicos, y vemos la carita de nuestro paciente y va a tener el saludo alérgico típico, las ojeras, las líneas de Denny Morgan, el pliegue transversal en la nariz, la conjuntivitis puede estar presente. Debemos estar seguros de que este paciente no tiene como comorbilidad asma bronquial, porque en el caso de que se diagnostique se debe tratar para lograr el control total del paciente. Y además entonces de esta expresión clínica, los test diagnósticos, en donde no voy a ahondar porque luego tenemos una charla sobre eso, en donde se pudiera medir inmunoglobulina E sérica, la inmunoglobulina E específica para alergeno, bien sea a través del RAST o a través del prick test, y por supuesto el reto nasal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo nuevo aquí en cuanto al estudio de la rinitis alérgica? Pues vamos hacia biomarcadores que están en investigación para lograr captar a estos pacientes. Entonces hay genes y microRNAs que pueden sufrir cambios en la metilación, y eso nos pudieran dar perfiles de expresión para identificar a este paciente alérgico. Investigar también más células inmunitarias y mediadores y metabolitos. Hay una correlación de rinitis alérgica con pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico, y se está investigando la posible expresión de esta CD39, todavía está en investigación, y la medición de eotaxina 3. Todo esto son cosas nuevas que están en investigación,
pero todavía no se han estandarizado del todo. Hasta ahora lo que tenemos para poder diagnosticar rinitis, específicamente identificar la causa, como ya les comenté, la IgE específica y el PRIT test. Y el reto nasal, por supuesto, que es el gol estándar en nuestras enfermedades alérgicas para el diagnóstico. Bien, según ARIA 2019 y este artículo que les presento, la rinitis alérgica la debemos clasificar para poder luego establecer el tratamiento adecuado para nuestro paciente. Y se clasifica en intermitente y persistente de acuerdo a la presencia de los síntomas en cuanto a el tiempo que están. Menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas es intermitente y más de 4 días o más de un mes es persistente. Y luego tendríamos que clasificarla, cualquiera de las dos, en leve, moderada o severa, si hay alteración del sueño, afectación de las actividades laborales, afectación del rendimiento escolar o síntomas molestos. Si no se presenta ninguno de estos, es una rinitis intermitente o persistente leve, y si presenta cualquiera de estos, pudiera ser de moderada a severa. Una vez clasificado nuestro paciente y estudiado en cuanto a la etiología por la sensibilización, el tratamiento de la rinitis alérgica se basa en 4 pilares fundamentales y ninguno de ellos puede faltar, como sería educar al paciente con respecto a los factores que debe evitar, por ejemplo, el cigarrillo, los factores ambientales, la quema de basura, evitar el alergeno el cual ha sido identificado a través de cualquiera de estas pruebas que ya les comenté, la medicación específica y por último la inmunoterapia de acuerdo al caso. Tenemos entonces que nuestro caballito de batalla para el tratamiento de la rinitis alérgica son los esteroides nasales y el antialérgico vía oral. Actualmente ya están saliendo o probablemente vengan para Venezuela dentro de muy poco, no solamente los esteroides nasales único, como única terapia, sino el esteroide nasal acompañado del antialérgico nasal. Unas presentaciones como, por ejemplo, mometasona o lopatadina o el fluticasona acelastina. O sea, serían combinaciones que se están estudiando actualmente y que tienen también muy buena respuesta para el tratamiento de rinitis alérgica. En el paciente menor de 3 años, en donde el esteroide todavía no se pudiera utilizar como primera línea terapéutica, podemos utilizar el antialérgico bioral, se prefieren los de segunda generación como desloratadina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, entre otros. Y tenemos también las cromonas, que pudiéramos utilizarlo como alternativa para el pequeño paciente. Siempre nos vamos a ayudar con los lavados nasales que deben ser realizados solo con solución fisiológica. Esto está demostrado que contribuye al control de la rinitis alérgica y por periodos muy cortos se pueden utilizar, dependiendo de los síntomas, los descongestionantes nasales, pero sí se debe hacer énfasis en que es un tratamiento que no debe ser mayor de 5 o 7 días. Además de esto, si no logramos controlar el paciente con los esteroides o antialérgicos, podemos asociar los inhibidores de leucotrienos y estos están bien estudiados en el paciente, por ejemplo, que tiene rinitis alérgica y como comorbilidad tiene asma bronquial y no se logra controlar. Podemos también asociar entonces, junto con otra medicación específica para el asma, los inhibidores de leucotrienos. Por último, no menos importante, por supuesto, la inmunoterapia específica. Y la inmunoterapia específica va en función de la realización de la prueba PRIC, la determinación del desencadenante específico y se decidiría entonces de acuerdo a las preferencias del paciente, inmunoterapia subcutánea, sublingual, inmunoterapia oral e inmunoterapia intralinfática. Aquí realmente la intralinfática no tengo conocimiento de que se haga, nosotros utilizamos más que todo subcutánea, sublingual u oral. Y la otra cosa que es nueva para rinitis alérgica y que se está investigando con buenos resultados es la inmunoterapia específica junto con la terapia con anticuerpos tipo omalizumab, dupilumab o tezepelumab que pudieran ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento
ya que con esto se logra una desensibilización más rápida. Porque como sabemos, la inmunoterapia para rinitis alérgica debe llevarse a cabo por lo menos durante 3 años, pero es el único tratamiento que puede modificar el curso de la enfermedad alérgica. Entonces, ya voy a terminar. Tenemos que, para poder tener un balance inmunológico, debemos considerar el factor hereditario, del cual no nos podemos desprender, pero que debe ser estudiado. Luego, en la primera etapa, cuando la madre está embarazada, cuidar que la madre no tenga obesidad, que tenga un estilo de vida saludable, una dieta alimenticia adecuada, promover el parto vía vaginal, como bien comentó Elizabeth, evitar el uso indiscriminado de antibióticos y de analgésicos. Luego que este niño nace, promover la lactancia humana. Ya sabemos que este paciente, si tiene antecedentes de alergia, pudiera iniciar en este periodo la marcha atópica, entonces cuidar la piel con adecuados emolientes, evitar la exposición al humo del tabaco, contaminación ambiental. En el adulto, evitar el cigarrillo, exposición ocupacional, para luego llegar a una vejez más tranquila, sin tanta estornudo y sin tanta congestión y sin tanta rinitis. Debemos tener una vida saludable basada en una dieta mediterránea y promoviendo lo que ya conocemos, que está investigado y que influye negativamente en el desarrollo de la enfermedad alérgica. Aquí es importante acotar que con respecto a la alimentación, en el paciente pequeño, una vez que se recomienda la lactancia materna, a partir de los 4 o 6 meses puede iniciar la alimentación complementaria, y ya está estudiado que puede también introducirse en los alimentos independientemente de si este niño tiene el antecedente de alergia a cualquier alimento, no importa el potencial alérgico, pero sí siempre investigando el contexto y el tipo de paciente. Podemos concluir entonces que la rinitis alérgica es una enfermedad crónica frecuente, que la disbiosis en la mucosa nasal puede afectar la salud de los niños, aumentando la prevalencia de las afecciones respiratorias crónicas, que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son primordiales para reducir la comorbilidad y el impacto negativo en la calidad de vida. Debemos comprender los mecanismos inmunitarios para mejorar el tratamiento mediante la medicina de precisión y el descubrimiento de nuevos biomarcadores. En el tratamiento farmacológico se recomienda el uso de antihistamínicos vía oral, antihistamínicos nasales, junto con corticosteroides nasales, en el control de la rinitis alérgica. La inmunoterapia es la única herramienta que puede modificar la historia natural de la enfermedad alérgica, disminuyendo el uso de medicación preventiva y previniendo la aparición de nuevas sensibilizaciones, siendo capaz de mejorar la hiperreactividad asociada a la rinitis alérgica. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya abierto dudas o aclarado dudas, mejor dicho, y esperemos la sesión de preguntas. Hasta luego. Sí, agradecido, doctora. Excelente conferencia, muy completa. La felicito. Sí, pueden ir haciendo las preguntas por el chat. De por sí tiene algunas preguntas, doctora, por el chat que han hecho algunos de los participantes. Y al final vamos a hacer un set de preguntas y respuestas, o vamos a ir contestando las preguntas que queden pendientes. Ok, continuando con el programa, voy a invitar a la doctora Inidia Belisario. La doctora Inidia Belisario aquí es Inidia Amanda Belisario Gómez, Amada, perdón, es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Hizo su primer posgrado en medicina interna en la Universidad de Oriente, en el Núcleo Bolívar, en el Centro Hospitalario Universitario Ruiz y Páez. También es inmunólogo clínico y alergólogo, egresada del Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco de la Universidad Central de Venezuela, y tiene un diplomado de actualización en medicina cardiovascular en la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Educación Médica. Actualmente trabaja en el Instituto Venezolano, el Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco de la Universidad Central de Venezuela, como médico especialista y profesor investigador. La doctora Belisario nos va a hablar hoy sobre urticaria aguda, cuándo y por qué pica la piel.
Adelante, Nírida. Buenas noches, gracias pues por la invitación a la filial y bueno, pues hasta el momento ha sido todo un éxito estas primeras jornadas y bueno, esperemos que solo sea el inicio de muchas jornadas y eventos a posteriori. Pues hoy voy a hablar de urticaria aguda, cuándo y por qué pica la piel. Y bueno, pues me digo que no tengo conflictos de interés y comenzamos. Todos hemos tenido un paciente adulto o pediátrico que acude a consulta por lesiones en piel. Y estas lesiones son ronchas, rojas, que pican mucho y que a veces aparecen en todo el cuerpo y que a veces pueden estar acompañadas de hinchazón o de áreas de edema. Entonces, claro, esto ha sido siempre llamativo, siempre es causa de estrés durante en la consulta y pues por eso traemos una de las tantas charlas a esto. Pues si definimos bien qué es urticaria, es una condición que se caracteriza por ronchas o estas placas, estas lesiones que vimos en la foto, pruriginosas recurrentes con hinchazón central, pálida y eritema epidérmico circundante que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Las lesiones pueden medir desde pocos milímetros hasta varios centímetros, como pudimos ver en las fotos, y suelen ser transitorias, es decir, en 24 horas o menos ceden y lo más importante es que no dejan cicatriz. Definiendo pues las características de la urticaria es que tiene ronchas y como les dije es una hinchazón central, superficial, claramente circunscrita, el tamaño y la forma va a variar y siempre tienen el eritema que lo rodea. Pueden tener sensación de picazón e incluso a veces a algunos pacientes les pueden decir es que arden. Es de naturaleza pasajera. Y lo importante es que, bueno, pues ceden completamente, pueden durar desde 30 minutos, 24 horas. Algunas patologías que no son de urticaria crónica, sino ya pensando en otra etiología o en otra enfermedad, pues pudiesen durar más y eso es parte del detalle del interrogatorio. El angioedema, que es la hinchazón que vemos en algunos pacientes, que es una hinchazón profunda, eritematosa del color de la piel, repentina, pronunciada en la dermis inferior y en la capa subcutánea o las membranas mucosas, dan sensación de hormigueo, ardor, tiranteo o como que si hay presión y a veces duele en lugar de picar. La resolución suele ser más lenta y tardar hasta 72 horas. La clasificación, pues nosotros clasificamos a la urticaria en una urticaria aguda, que es los síntomas que duran menos de 6 semanas o 6 semanas hasta lo máximo, puede estar hasta en el 23% de los pacientes y usualmente son procesos que involucran muchas áreas corporales y que sobre todo llama la atención que está el compromiso de cara. Y las crónicas, que no es el tema de ahorita, pero hay que recordarlo, es los síntomas que duran más de 6 semanas. La prevalencia es mucho menor, aunque va a variar dependiendo de la causa y de la zona. Es más frecuente en mujeres en edades de 40 a 60 años, pero bueno, es importante siempre recordar pues que hay esta clasificación y que las etiologías pueden variar. La epidemiología de la urticaria aguda pues afecta del 10 al 20% de la población mundial. En algún momento de la vida alguien puede tener un proceso o una urticaria aguda. La incidencia varía desde el 57.7 a 82.5 casos por cada 100.000 habitantes en un año. Puede ocurrir en cualquier edad. Es más frecuente verlo en niños, sí, y en adultos de edad mediana hasta en el 85% de los casos. En cuanto a la población pediátrica, el 20 a 25% puede llegar a tener un evento o una crisis urticaria aguda. Ella aparece más en los primeros años de vida y va disminuyendo su prevalencia a medida que van creciendo. Y en la mayoría de los casos, pues es idiopática o no se conoce la causa, pero en la otra, pues las infecciones tienen un rol muy importante. Les traigo esto realmente, aunque es una imagen que es del 2017, no hay muchas imágenes mundiales que veas el mundo y la prevalencia de la urticaria, pero lo traigo porque mientras más rojo es mayor la prevalencia de la urticaria. Y si se dan cuenta, pues en los países del trópico pues estamos entre naranja y rojo, lo cual si hacemos un análisis general, hay algo muy importante en nuestra región y incluso en la región, en ciertas regiones africanas, que pues están los procesos infecciosos.
Entonces, pues hablemos de factores desencadenantes. Clásicamente todos los médicos o casi todos los médicos o personal de salud atribuye que una urticaria aguda es de etiología alérgica, pero realmente las formas idiopáticas ocupan más del 50% de los casos. Y idiopático significa que no hay, o sea, simplemente apareció la crisis de urticaria, no hay una causa oficial. Y solamente el 2,4% es de origen alérgico, y lo resalto para recordar que pues no toda urticaria es una alergia. Entre los factores desencadenantes hay múltiples factores. Tenemos las infecciones virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas, los medicamentos, los alimentos, las alergias de contacto, otros que son como mordeduras de insectos o incluso transfusiones. En cuanto a las infecciones, hay múltiples estudios. Traje dos. Tenemos uno de Santa en el 2022, donde estudiaron 250 niños, donde encontraron que el 22% tenían como causal una infección, de las cuales la infección del tracto respiratorio superior es la más frecuente. Versiganoglu en el 2022 estudió 60.142 niños, donde haciendo historia clínica y una buena exploración física determinaron que en el 46% de los 60.000, el 18% era por infección. Ahora, en cuanto a infección, tenemos las bacterias y tenemos el Helicobacter pylori, que si bien clásicamente nosotros los asociamos a síntomas gastrointestinales, no hay que olvidar que el Helicobacter pylori es causal o tiene una manifestación en piel, que es la urticaria. Streptococos, estafilococos, Mycoplasma pneumoniae, Salmonella, Brucella, Mycobacterium leprae, Borrelia, Clamidia, Yersinia, es decir, hay una gran variedad de bacterias, pero hago un hincapié bastante como que serio en la parte de virus. En pacientes pediátricos, hasta el 31,6% estuvo asociado en varios estudios a una infección viral, siendo con frecuencia adenovirus, virus Epstein-Barr, enterovirus, virus sincitial respiratorio, rotavirus, virus de varicela zoster, es decir, virus que nosotros constantemente estamos en contacto. Los adultos, hay virus de hepatitis, los virus de hepatitis pueden generar una urticaria aguda, e incluso a esta urticaria es una urticaria llamativa, porque es una urticaria que tiene un tinte ictérico, es un tinte amarillo. El dengue, el norovirus, parvovirus B19 y la familia Herpes viridae, donde tenemos el citomegalovirus como uno de los causales. Y bueno, hago también, pues estamos en una época ya pues post-COVID, donde el 1,4% de los pacientes de un COVID adquirido en la comunidad pueden presentar una urticaria aguda. Esto lo traigo para que vean los porcentajes. En porcentajes pediátricos, las principales son infecciones del tracto respiratorio superior, seguido de gastrointestinal, incluso urinario. Y en los adultos no hay mucha variedad, pero sí hay que, resalto acá, que hay un porcentaje de infección dental. Entonces, es importante hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. En cuanto a los medicamentos, estos mismos dos estudios pues, que presenté anteriormente también evaluaron pues, la presencia de medicamentos. El 8% tenía como causal los medicamentos, siendo los antibióticos 1. Y los otros, pues también encontraron fue un 11%. Entre los medicamentos tenemos los antibióticos, los betalactámicos, las sulfanamidas y los AINES como también causal, sobre todo la aspirina o el ácido acetilsalicílico, perdón. En cuanto a los porcentajes, pues pueden variar. En los adultos también podemos conseguir, más allá de la penicilina, el paracetamol, cefalosporinas y quinolonas como causal de urticaria aguda. En cuanto a los alimentos, pues el 8% de los niños aproximadamente tenían un desencadenante en cuanto a alimentos, siendo los principales los mariscos, aunque esto va a variar, puede ser leche, huevo, maní, nueces, pescados, crustáceos. Los porcentajes pues varían dependiendo de la población, de dónde los estamos evaluando, porque imagínense, los alimentos van desde el 8 hasta el 84% de causas, depende del estudio y de la zona.
En cuanto a la inmunopatogenia, es una mezcla de muchas cosas, donde una de las agentes principales es la histamina, la inmunoglobulina IgE, pero nuestro rol principal lo tienen los mastocitos con la liberación de ciertas sustancias como la histamina, algunas citoquinas y factor activador de plaquetas, que me van a generar pues la liberación de histamina y la histamina a su vez pues estimularme los nervios para generar prurito, estimular a nivel de vasos sanguíneos la vasodilatación, y esto produce pues el edema y el aumento de volumen y el enrojecimiento de la zona. Pero traigo esto para recordar que hay mecanismos inmunológicos conocidos, pues la interacción del antígeno y la IgE con el receptor de alta afinidad del IgE para el mastocito, que lo degranula, y otros que no son inmunológicos, como hormonas, patógenos, opioides y otros que pueden generarme pues la degranulación del mastocito. Y recordando, finiquitando, que la inmunopatogenia hay activación celular, porque inicia con la activación de los mastocitos y los basófilos y algunas células clave. El mecanismo más frecuente es mediado por hipersensibilidad tipo 1 o por IgE y otras vías no IgE, la liberación de los mediadores como histamina, prostaglandina y leucotrienos, y efectos vasculares que provocan el aumento de la permeabilidad vascular, la vasodilatación, llevando a la formación de la roncha. Y es la base de esta patogenia la que nos permite entender por qué la tratamos como la tratamos. En cuanto al diagnóstico, es importante la historia clínica y la exploración para ver cómo son las lesiones cutáneas, indagar si hay otra manifestación clínica, e incluso traigo esto para que vean que hay preguntas específicas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la historia es la que te va a dar cómo o hacia dónde va la etiología de esa urticaria aguda. Y siempre es importante el interrogatorio, a pesar de que familiar o que el paciente te diga, me comí esto o toqué esto y eso. Es importante siempre interrogar e ir paso a paso con tus preguntas. Podemos ver que pues las clásicas, donde vemos la roncha abultada, pero hay otras que son muy leves y otras que no aumentan tanto de tamaño y son más difíciles de ver, y otras donde no vemos tanto eritema, sino que lo vemos más pálido. En cuanto a la terapéutica, pues lo importante es identificar y eliminar, pues la historia clínica nos permite identificar y eliminar algún agente causal, el uso del antihistamínico o el antialérgico, porque es la principal herramienta terapéutica que tenemos, educar al paciente sobre reconocer los signos y empezar también a indagar él mismo, a ser su propio Sherlock Holmes y evitar los agravantes. Entonces, en cuanto a terapéutica, pues sabemos que en lo que se presenta una nueva lesión de urticaria en pacientes adultos que tengan adultos o en niños que tengan menos de 6 semanas, pues ahí vamos y vemos si tienen signos vitales normales o está hipertenso, y simplemente lo vamos a llevar hacia el tratamiento de cetiricina y lo referimos a la alergología si queremos, sobre todo si persiste más de 6 semanas. Pero si hay otros signos como hipotensión o signos de más sistémico, hay que ya pensar en que estamos en presencia de una anafilaxia o de una reacción más severa, y pues el tratamiento es totalmente distinto. En cuanto al tratamiento, pues hay un esquema ya establecido donde realmente en la primera línea lo que nos importa, y que es lo primero que van a hacer, es el uso de antihistamínicos de segunda generación, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, loratadina, y que esto, pues comienzas con la dosis usual que se trata, y que si no hay mejoría a las 2 o 4 semanas, puedes aumentar la dosis hasta 4 veces la dosis ideal. Y es ahí, pues, que si no hay una buena respuesta, pues se pasa a la siguiente categoría de tratamiento, y que ya la siguiente categoría es con un especialista, un inmunólogo, un alergólogo. Las dosis de los antihistamínicos, pues, voy a poner, por ejemplo, que en adulto, que es el más fácil, pues la cetiricina tiene un buen efecto a nivel dérmico y va de 10 a 20 miligramos, que es la dosis usual, pero en urticaria podemos llegar hasta 40 miligramos al día.
También hay que recordar que pues una de las cosas que se puede manejar es una dieta baja en histamina que puede mejorar los síntomas durante 14 y 21 días, pero esto es muy controversial. A veces hay muchos estudios que te dicen no recomendarla, pero pues lo importante de la historia clínica. Y el uso de corticosteroides orales debe limitarse a una poca respuesta al antihistamínico o si hay un angiodema asociado, pero siempre siguiendo el esquema de tratamiento. En cuanto a la evolución, el tratamiento adecuado lleva a una curación completa en la primera semana del 56% de los casos, en la segunda semana del 78% y en la tercera semana del 91%. Luego de que retiras el factor desencadenante, las lesiones desaparecen en 24 a 48 horas. Si la etiología es infecciosa, puede tardar un poco más de 5 a 8 días después de que se cura la infección. Y en las urticarias idiopáticas, el tiempo puede ser más prolongado. El pronóstico es favorable. Si las urticaria o las lesiones se prolongan más de 6 semanas, estamos en presencia de una urticaria crónica, que es un protocolo de diagnóstico terapéutico no muy variado, pero sí específico para ella. Y estas pacientes, el 20 a 36% de los casos de los urticaria aguda pueden ir a la urticaria crónica. Y en pacientes pues mayores de 10 años, el género masculino, residencia urbana, que tengan enfermedad tiroidea autoinmune asociada, pues estos son causas de pensar que el paciente pueda irse a urticaria crónica. Y bueno, ya para finalizar, recordando nuestra frase, urticaria aguda, ¿cuándo y por qué la pica la piel? Pues cuando puede ocurrir a cualquier edad, tanto en niños adultos como en niños y adultos, porque por una activación celular, mastocitos principalmente, con liberación de diferentes mediadores químicos, sobre todo de histamina, que se desencadena por múltiples factores, donde no solo está la alergia. Y para recordemos que la urticaria aguda es un motivo de frecuencia importante. Hay múltiples factores, como le dije, donde no debemos sobrediagnosticar la alergia. Como hay una curación espontánea, realmente no se busca que haya mayor diagnóstico, a menos en casos especiales. El tratamiento consiste en buscar la causa o buscar el desencadenante e iniciar antihistamínicos de segunda generación. Para finalizar, como siempre, les dejo el equipo de trabajo de nosotros en el Instituto de Inmunología con nuestras redes sociales. Todos aquí estamos, cada uno de nosotros colaboramos en nuestras investigaciones y en nuestro día a día. Y los dejo con esta imagen que es tomada por la NASA y las redes sociales de nuestra filial SBAI, que es SBAI.filial Oriente. Gracias. Gracias a ti, Nírida. Debo resaltar que, además de excelentes conferencias de las 3 doctoras que ya han presentado sus presentaciones, las láminas son espectaculares, de verdad que son bastante didácticas y hablan por sí solas. Bueno, ahora vamos a invitar a la doctora Daniela Morao. La doctora Daniela es médico general graduado en la Universidad de Oriente, médico internista, egresado también de la Universidad de Oriente, en Núcleo Bolívar. Es inmunólogo clínico, egresada del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, aquí en Caracas, y cursante del curso de perfeccionamiento de errores innatos de la inmunidad. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y es tesorera de la filial Oriente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Daniela nos va a compartir sus conocimientos con la conferencia ¿Cuándo sospechar de un error innato de la inmunidad más allá de las infecciones? Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Daniela Morao. El día de hoy o esta noche voy a hablar o voy a compartir con ustedes estos 15 minutos o este pequeño rato con ustedes a un tema diferente. No vamos a hablar de alergias, sino de los errores innatos de la inmunidad, que no es un tema a despreciar, pero es un tema muy importante, que son las mal llamadas o las que se llamaban anteriormente las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad más allá de las infecciones, que ahora ya no se llaman inmunodeficiencias primarias, sino errores innatos de la inmunidad. A manera de agenda vamos a hablar una breve introducción, la definición para saber de qué se trata, cuáles son los signos de alarma, la clasificación actual, cuál es la situación que tenemos en Latinoamérica y qué es el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas y cuáles son sus objetivos.
Ok, a manera de introducción, los errores innatos de la inmunidad, que anteriormente se llamaban inmunodeficiencias primarias, son enfermedades que son causadas por mutaciones monogénicas que conducen a la disfunción del sistema inmunológico, bien sea por células o por moléculas inmunitarias que se presentan clínicamente con una susceptibilidad no solo a infecciones, sino también a autoinmunidad, a autoinflamación o a insuficiencia de la médula ósea, que puede conllevar no solamente infecciones, sino también a neoplasias o a procesos cancerígenos. Desde su primera aparición o la primera descripción de inmunodeficiencia primaria en 1952 por un niño que presentaba una enfermedad descubierta por el doctor Bruton, un médico militar, llamada gamma globulinemia o agamma globulinemia, que no era más que la deficiencia o el déficit de inmunoglobulinas o anticuerpos por este paciente. Se describe la primera inmunodeficiencia primaria en el mundo. A través de los años se fueron conociendo mayor cantidad de errores innatos de la inmunidad o de este tipo de patologías, y no es sino en 1971 cuando se da a conocer con mayor precisión o con mayor auge, cuando se conoce por el chico de la burbuja al paciente David Vetter en 1971, un niño con una patología conocida como una inmunodeficiencia severa o un síndrome ligado al cromosoma X, ya que este niño vivió durante 12 años de su vida dentro de una burbuja, y es a los 12 años cuando lamentablemente él fallece producto de un fallido trasplante de médula ósea. Y entonces, según la asociación IPOPI, que es una inmunodeficiencia primaria o un error innato de la inmunidad, es un grupo grande de enfermedades o 555 defectos genéticos que hacen que algunos componentes del sistema inmunitario, principalmente células o proteínas, carezcan de funciones correctamente. Es heterogéneo, hereditario, que va a funcionar de forma errónea, bien sea por ganancia o por defecto de su función, y que principalmente se va a ver desencadenado en infecciones, malignidad o desregulación. Por eso se dice, o por eso estamos planteando esta conferencia, no solamente en infecciones, sino también que va más allá de características infecciosas, sino también que se expresa en malignidad, en desregulación y en otro tipo de sintomatologías. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a un sinfín de manifestaciones de las cuales ya vamos a hablar. ¿Y cuál es la situación que tenemos en Latinoamérica? La situación en Latinoamérica varía en diferentes países, donde Argentina en la actualidad lleva la batuta, donde hay un reporte de 2.913 casos, y lastimosamente en Venezuela solo tenemos un reporte de 3 casos en la actualidad. Es un reporte que realmente es deprimente, no es el número real de casos que tenemos en Venezuela, sino que no tenemos un reporte actualizado en la Sociedad Latinoamérica de Errores Innatos de la Inmunidad. ¿Y cuáles son esos signos de alarma que realmente nos van a llevar a conocer o a detectar las inmunodeficiencias primarias o los errores innatos de la inmunidad? Existen 12 signos de alarma que manejamos según la red de inmunodeficiencias primarias de acá de Venezuela, o la red venezolana de inmunodeficiencias primarias, y que son 8 o más infecciones de oído o otitis media, 2 o más sinusitis graves en un año, antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, 2 o más neumonías en un año, dificultades para crecer o para aumentar de peso considerablemente. Hay infecciones por hongos que no son usuales en estos pacientes, 2 o más meses tomando antibióticos o recibiendo antibióticos de forma endovenosa sin lograr mejoría clínica, 2 o más infecciones profundas o severas
o infecciones en órganos internos o accesos profundos, diarreas persistentes, diarreas crónicas que no mejoren con tratamientos convencionales, episodios de enfermedades autoinmunes, entre otras. También tenemos signos de alarmas que nos han descrito o que nos han facilitado en niños la asociación de hipopis, como tenemos ya el antecedente familiar o antecedentes conocidos de enfermedad familiar de inmunodeficiencia primaria, el retraso en el peso y la talla, las infecciones por hongo por más de 3 meses, uno o más episodios de neumonías al año durante varios años, infecciones invasivas por osteomielitis, meningitis o sepsis, 2 o más secuencias de sinusitis en un año, las diarreas crónicas, infecciones graves o necesidad recurrentes de antibióticos o accesos recurrentes en la piel y en órganos, infecciones masivas o micobacterias que normalmente son inofensivas, y hay signos de alarma que también nos pueden sugerir errores innatos de la inmunidad en adultos, como son la misma historia de inmunodeficiencias primarias en adultos, infecciones con un curso inusual que normalmente no respondan a tratamientos convencionales, infecciones por hongos por más de 3 meses, una o más episodios de neumonía al año durante varios años, bronquiectasias, accesos o sinusitis recurrentes, 2 o más infecciones del oído medio en un año, 2 o más secuencias de sinusitis al año en ausencia de enfermedades alérgicas, infecciones inusuales por causas inusuales, infecciones graves recurrentes y refractarias, inusual por cualquier tipo de microorganismos, accesos recurrentes en la piel o en órganos profundos, o infecciones masivas por micobacterias normalmente inofensivas. Estas nuevas clasificaciones o este tipo de enfermedades que en la actualidad se han clasificado 555 patologías, se clasifican en 10 subtipos. Estas están clasificadas en enfermedades combinadas o inmunodeficiencias combinadas, o las severas combinadas, inmunodeficiencias combinadas asociadas a síndromes, inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, enfermedades de disregulación inmune, defectos de los fagocitos, defectos de la inmunidad intrínsecas, de enfermedades autoinflamatorias, deficiencias del complemento, deficiencias de la médula ósea y fenocopias. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas clasificaciones y con todos estos signos de alarma que tenemos acá? No todo lo que nosotros vemos o todo lo que nosotros llamamos la atención van a ser o inmunodeficiencias secundarias o infecciones de HIV. Aquí yo tomo unos pequeños cortes de las múltiples clasificaciones que tenemos de las 555 enfermedades, para que se tome en cuenta o que se pueda ver que más allá de las infecciones existen diferentes patologías que pueden estar asociadas con estos errores innatos de la inmunidad. No solamente las infecciones pueden ser la carta de presentación de un error innato de la inmunidad. Por lo menos aquí tenemos enfermedades de la desregulación inmune, donde podemos ver la carta de presentación puede ser una diabetes mellitus con trastornos de pigmentación y baja estatura, donde podemos encontrar este paciente puede tener básicamente un error innato de la inmunidad, donde la carta de presentación también puede ser una enfermedad autoinmune, donde podemos encontrar no solamente enfermedades procesos infecciosos, también podemos encontrarlos asociados a linfomas o síndromes de linfoproliferativos, también podemos encontrarlos a infecciones por VPH, a hepatitis viral fulminante, que es muy frecuente encontrar en la sala de medicina interna y que muchas veces por
error diagnóstico pasamos desapercibido en estos pacientes y no llegamos al diagnóstico correcto de todos estos pacientes. Por lo menos acá tenemos un paciente con un trastorno de regulación inmune donde la característica principal es una enteropatía, tenemos una diabetes, tiroiditis, trombocitopenia, eczema y con una IgE elevada y un trastorno de la IgA, y es un paciente que cursa con un error innato de la inmunidad y es su carta de presentación, y nosotros normalmente no estamos pensando en un trastorno o un error innato de la inmunidad. También tenemos acá un paciente con predisposición a un herpes virus, tenemos un cáncer de piel y es un paciente que también su carta de presentación puede ser esta puede ser su carta de presentación para un error innato de la inmunidad. ¿Y qué hacemos con esto? ¿O qué se ha hecho con esto? Inicialmente se creó el Comité de Errores Innatos de la Inmunidad en 1973 bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud para descubrir, para describir, clasificar los tipos y defectos inmunitarios primarios que afectan a los seres humanos. Pero en la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de centrarse en enfermedades más comunes y que tuvieran mayor importancia o relevancia para ellos. Entonces, el IUIS tomó la batuta y decidió asumir estas competencias. ¿Y qué hizo? Formó el Comité de Expertos de Unión Internacionales de Sociedades Inmunológicas y decidió formar este comité. ¿Bajo qué premisa? Primero, clasificación actualizada de todas las enfermedades de inmunodeficiencias primarias, crear la identificación, diagnóstico, tratamiento de pacientes con estas afecciones poco comunes. Apoyar las directrices diagnósticas y terapéuticas para evaluar y promover la atención médica, promover la concientización, el diagnóstico y el tratamiento de los errores innatos de la inmunidad en todas las regiones del mundo, y finalmente crear informes calientes y contribuir al bienestar de los pacientes con estas afecciones para así poder generar diagnóstico, tratamiento oportuno y poder llevar de la mano y ayudar a todos estos pacientes. A manera de conclusiones, los errores innatos de la inmunidad continúan siendo un problema de salud que afectan a la población mundial, ya que el desconocimiento conlleva al no diagnóstico, por tanto, al retraso del tratamiento oportuno de todos estos pacientes. Y aquí les dejo oportunamente unas fotos con nuestro equipo de Megalab Mérida en una actividad que se llevó a cabo recientemente allá en Mérida con el equipo de errores innatos de la inmunidad, con los doctores de allá de Mérida, con el Instituto de Inmunología de Mérida y con el equipo de pacientes de errores innatos de la inmunidad. Y aquí está el equipo Megalab de Mérida. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Ahí está el doctor José Ángel Cova, el doctor José Luis Torres y el doctor Reinaldo Reina. Sí. Bueno, nada, excelente disertación. Agradecido por tu conferencia. Y como ya hemos hablado bastante de clínica, ahora vamos a hablar un poco de lo que es diagnóstico, ¿no? Con la magíster Soriuska Mayora, que Soriuska es bioanalista egresada de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en inmunología básica en el Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es coordinadora de la sección de citometría de flujo de mencionado instituto y es docente investigador también del Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco. Y tiene como afiliaciones, forma parte de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Inclusive forma parte de la Junta Directiva actual como secretaria de actas en la Junta Directiva 2023-2025. La magíster Soriuska nos va a hablar sobre comprendiendo las alergias, un viaje a través del laboratorio. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al comité organizador de la filial Oriente como al comité organizador de la SBAI en general. Me toca a mí el honor y la responsabilidad de cerrar esta actividad del día de hoy, una actividad bastante exitosa. Gracias a todos ustedes por su participación. Y bueno, me toca hacer un viaje a través del diagnóstico del laboratorio. Va a ser un viaje
Soyuca, la cámara señor. la tienes apagada, ¿viste? Tu cámara. Sí, mi cámara no está funcionando en el momento. Ah, Pido vale, disculpas vale. por eso. Sube un poquito el Pero volumen. bueno, ok. Vamos a ver si me escuchan mejor. Déjame acercarme más al micrófono. ¿Se escucha? Ahora mejor, sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar este viaje diciendo que no poseo ningún conflicto de interés, ya mis afiliaciones fueron mencionadas. Y bueno, vamos a definir un poco lo que es el diagnóstico in vitro, que es lo que las personas de a pie, o los que no estamos los que no están relacionados con las ciencias de la salud, conocen como los exámenes de laboratorio. Entonces, el diagnóstico in vitro se refiere a cualquier tipo de prueba que se realiza fuera del organismo vivo. Y para ello se utilizan muestras biológicas que pueden ser extraídas o pueden provenir de diferentes fluidos, como pueden ser la sangre, la orina, la saliva, entre otros. En el caso específico de las entidades alérgicas, ya sea entidades alérgicas por sí solas o como manifestación de los errores innatos de la inmunidad, estas pruebas reflejan diferentes aspectos del mecanismo inmunomediado por el cual se basa la afección. Y se basan en la capacidad de los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos de tipo inmunoglobulina E del suero del paciente, para unirse a alergenos. Entonces vamos a tener diferentes pruebas que nos pueden ayudar a el diagnóstico de las alergias, siempre recalcando la importancia de lo que es una detallada historia clínica por parte del médico que está evaluando a ese paciente, un buen interrogatorio, porque a partir de allí se tiene una gran información y se puede mejorar o inclusive ser más específico sobre qué pruebas es más conveniente para un paciente o para un tipo de paciente sobre otro. Vamos a tener la prueba de PRIC, que es un acto médico, es una prueba que se realiza en un acto médico, no está relacionada con el diagnóstico de laboratorio, pero que es muy importante en el estudio de las alergias. Y ya basándonos en lo que es el laboratorio, vamos a tener, y a modo de agenda también, aprovecho esta imagen, vamos a tener la determinación de inmunoglobulina E, ya sea total o la que reacciona contra extractos de alergenos. Vamos a tener otras pruebas más complejas como el test de activación de basófilos y también la determinación de inmunoglobulina de tipo G, la cual vamos a hablar más adelante, vamos a desarrollar durante la conferencia. ¿Cuáles son las ventajas de estos exámenes de laboratorio o el diagnóstico in vitro? Bueno, que para el médico de atención primaria tienen la ventaja de que son fáciles de conseguir, requieren una única toma de muestra, no hay riesgo para el paciente ya que se evita la exposición directa al alergeno y además, muy importante, es que las pruebas no se ven afectadas si el paciente ha tomado un antihistamínico. Entre las desventajas podemos encontrar que son más costosas o tienen un costo más elevado por prueba que las pruebas cutáneas y que hay un retraso en la obtención de los resultados debido a que tenemos que tener en cuenta el tiempo de procesamiento de estas muestras. En el laboratorio, en la ciencia de la salud, tenemos que el término de prueba ideal se refiere a una prueba que tiene una alta sensibilidad, es decir, que es capaz de identificar a los pacientes que realmente tienen la enfermedad, y tenemos que tener una prueba que sea altamente específica, es decir, una prueba que sea capaz de dar negativo y que el paciente en efecto no tenga la enfermedad. Las características de rendimiento de la prueba diagnóstica suele describirse en relación con una prueba patrón de oro o gold standard, lo cual es la prueba más cercana posible a la perfección, y en el caso de las alergias, la prueba de provocación o de desafío tenemos que es el gold standard. En el caso de las alergias es complejo tener una prueba de laboratorio que sea totalmente ideal. Es por eso que debemos jugar con las pruebas que tenemos disponibles en el mercado y hacer extremadamente mucho énfasis en lo que es una buena historia clínica y relacionar estos resultados obtenidos en el laboratorio con la historia clínica y la epidemiología. Entonces, para comenzar, vamos a tener como prueba o caballito de batalla la determinación de la inmunoglobulina E total, determinación de esta inmunoglobulina en suero, la cual es un método de evaluación de las alergias, pero que además suele estar elevada en otras entidades como
el asma, la rinitis alérgica. Entonces es por eso que se ha cuestionado su utilidad clínica debido a su elevación en otras afecciones. Es muy importante recalcar que los valores normales de IgG total varían según la edad. Entonces, los resultados deben interpretarse siempre con un valor de referencia acorde a la edad del paciente que se está evaluando. A partir de allí podemos tener el estudio de inmunoglobulina E específica a extractos completos de los alergenos. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, se detectan anticuerpos IgE utilizando ensayos de anticuerpos marcados mayormente con enzimas para detectar la presencia de IgE circulante frente a un presunto alérgeno alimentario o ambiental. Se tiene que esta prueba se basa en lo que muchos conocen como RAS o prueba de RAS, que es una prueba radioalergo absorbente, que a diferencia de utilizar de ser un ensayo marcado con enzimas, esta prueba en el año 1970 se marcaba con radioisótopos. Entonces, a partir de ahí se ha ido migrando a lo que es el marcaje utilizando enzimas. Por eso el término RAS debería ya abandonarse, ya que esta prueba ha sido sustituida por ensayos más sensibles. Entonces no es adecuado en pleno siglo XXI, en el año 2025, todavía seguir viendo órdenes que solicitan la prueba de RAS para el paciente. A pesar de que entiendo que muchos estén acostumbrados a esta terminología. En cuanto a la utilidad, tenemos que las pruebas de suero pueden ser especialmente convenientes, sobre todo cuando la prueba de PRIC se encuentra contraindicada o si existe una discrepancia entre la historia y los resultados de la prueba de PRIC. En esta imagen podemos ver más o menos cómo se realiza esta prueba de IgG específica extractos completos. Vamos a tener la muestra del paciente que va a ser puesta en contacto con una tirita reactiva, un ensayo de inmunocromatografía lateral. Entonces vamos a ver que el suero del paciente va a reaccionar con el alergeno que se está estudiando y después de diferentes tiempos de incubación se agrega un anticuerpo secundario que es el que va a marcar la señal de positividad con respecto a diferentes calibradores. Lo podemos ver aquí en donde cada rayita o cada bandita representa un alergeno el cual reaccionó con el suero del paciente. Entonces así podemos obtener una lista de alergenos probados en este suero de este paciente y así se representan los resultados, tanto de manera cualitativa a través del uso de estas banditas o de manera semi-cuantitativa a través del uso de clases o que van a venir dados por cutoff o valores de punto de corte de positividad y negatividad. Existe una gran variedad de métodos y kits comerciales para la determinación de IgG específica extractos completos, pero ¿qué pasa? Que los resultados entre un método y otro pueden ser no comparables, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Tal vez el resultado que nos dio en el laboratorio 1, que usa un kit comercial de una marca X, no sea comparable con el resultado del laboratorio 2, que usa un kit comercial de una marca diferente. Estas pruebas también utilizan extractos naturales que contienen una mezcla compleja de proteínas y los valores predictivos asociados a la evidencia clínica pueden diferir según el método utilizado. Entonces aquí es muy importante hacer una distinción en lo que es sensibilización versus alergia. Vamos a tener que la sensibilización es la detección de IgG específica mediante punción cutánea o pruebas in vitro, como la que acabamos de ver, mientras que la alergia se tiene una historia clínica que sugiere la aparición inmediata de reacciones reproducibles y la detección de inmunoglobulina específica mediante punción cutánea o pruebas in vitro. Es muy importante recalcar que la presencia de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E es necesaria, mas no suficiente para la expresión de la enfermedad alérgica. Por lo cual, estos anticuerpos pueden ser detectables y puede que el paciente no presente síntomas alérgicos evidentes tras la exposición al alergeno. Y esto nos pasa mucho en el laboratorio. Pacientes que van a buscar sus resultados, ven la lista de los alergenos ensayados, porque muchos de estos ensayos, de estos kits comerciales tienen
una amplia variedad o vienen en forma de paneles en donde se estudian diferentes alergenos de manera simultánea en una sola muestra. Estos pueden ser solo para alergenos alimentarios, solo para alergenos ambientales o podemos tener paneles mixtos. Entonces el paciente busca su resultado y se sorprende con una positividad, gran cantidad de alergenos y dice, ay, soy alérgico a todo, porque el paciente saca sus propias conclusiones. Pero realmente no es así, el médico clínico, el especialista, debe relacionarlo con la historia clínica y a partir de allí hacer la toma de decisiones para un adecuado tratamiento o cambios en el estilo de vida. Otra situación que tenemos actualmente y que viene a partir de bastantes años atrás, solo que gracias a la incorporación o la determinación de estos elementos en los diferentes paneles que tenemos disponibles, son los determinantes de carbohidratos de reacción cruzada. ¿Qué son? Son estructuras de carbohidratos presentes en las plantas e insectos que pueden inducir la producción de IgE, pero que no participan en el mecanismo inmunomediado, es decir, no tienen relevancia clínica. Los pacientes que desarrollan inmunoglobulina E contra CCD de cualquier alergeno, estos reaccionan con otros alergenos que también tienen glicosilación típicas de plantas o insectos. Y esto se ocurre hasta en una cuarta parte de los pacientes que se someten a prueba de IgE específica. Entonces vemos acá un ejemplo de un panel de una marca X para la determinación de anticuerpos IgE específica contra diferentes alimentos, y vemos esta bandita acá arriba, la cual determina la presencia de estos determinantes de carbohidratos de reacción cruzada. Entonces, cuando vemos una alta expresión de estos anticuerpos específicos contra estas moléculas, debemos ser cuidadosos en la interpretación del resultado, ya que muchas veces esta positividad a estos alergenos alimentarios no es realmente alergeno, sino que viene a partir de una reacción cruzada. Hay diferentes mecanismos para hacer una buena interpretación de resultados, entonces ahí debemos apoyarnos el médico debe apoyarse con la prueba de PRIC, con otras pruebas más específicas, como el caso del test de activación de basófilo, o también con el estudio, que lo vamos a ver más adelante, denominado alergia molecular, o el estudio de componentes específicos de cada alergeno, en donde gracias a la producción de alergenos recombinantes o de alergenos alimentarios recombinantes, este suceso de los determinantes de carbohidratos de reacción cruzada disminuye. Otra estrategia que se puede utilizar para evitar esta confusión en cuanto a la positividad de los CCD es el uso de inhibidores o de compuestos inhibidores que se mezclan con el suero del paciente o con la mezcla del paciente antes de ponerlo en contacto con la tirita o la membrana de nitrocelulosa que tienen los diferentes alergenos. Ahí ocurre una inhibición de tipo competitiva, entonces vamos a ver que estos CCD van a disminuir y que realmente la positividad de los anticuerpos IgE específica contra los alimentos va a ser o correlacionarse con la historia clínica del paciente. Esto brevemente es un trabajo que llevamos al Congreso de la EASI del 2024, en donde estudiamos la presencia de estos CCD en los paneles para aeroalergenos y alimentos en población venezolana, donde tuvimos una alta prevalencia utilizando una alta prevalencia de estos CCD utilizando estos kits comerciales, y también curiosamente pudimos tener una breve experiencia evaluando lo que es el uso de estos inhibidores o agentes inhibidores de CCD, en donde encontramos que sí servía para algunos pacientes y para otros no. Entonces, tal vez nuestra población venezolana tenga características que sean propias de ellos, distintivas de ella, para los cuales estos inhibidores de CCD que son comercializados internacionalmente tal vez no sirvan del todo para nuestra población. Entonces, debemos estudiar más el comportamiento de estos CCD en nuestra población venezolana. Como les decía, una de las estrategias para evitar estas confusiones con la aparición de los CCD es el uso de pruebas como
la IgE específica frente a componentes individuales. Es decir, aquí no se va a estudiar el alergeno completo en su forma natural, sino que se van a estudiar componentes específicos de los alergenos. Utiliza proteínas alergénicas que han sido depuradas, producidas por purificación a partir de fuentes alergénicas, ya sean naturales o obtenidas de la expresión recombinante con ADN complementario codificante de alergeno, utilizando como vector la Escherichia coli. Algunas de estas proteínas son específicas de cada especie, mientras que otras son compartidas o se encuentran en múltiples fuentes alergénicas. Entonces vemos acá diferentes ejemplos. Por ejemplo, para el maní tenemos componentes como el ARA1, ARA2, ARA3. Para la soya tenemos CLIN5, CLIN6 y así han sido descritas para diferentes alergenos. Entonces les decía que vamos a tener una fuente del alergeno en la cual se va a producir un extracto alergénico y esto se va a separar en los diferentes componentes alergénicos de los cuales van a ser nombrados y estudiados. Hay componentes que son compartidos por diferentes alergenos. Por ejemplo, esta proteína B1 del polen de abedul está compartida con la avellana. También la B4 está compartida con la hierba timotea. Y también el BET1 está compartida con el maní. Entonces, estudiando estos componentes de manera única, de manera singular, se puede hacer tanto el diagnóstico como una posible evaluación de riesgo a una reactividad cruzada con otros alergenos. A manera de ejemplo, les traigo aquí este caso en donde vamos a tener el resultado de Tom, en donde solo vemos positividad para BET-B1 y el caso de Lisa, en donde tenemos positividad para diferentes proteínas del maní. Entonces, ¿cómo es la interpretación? Que la sensibilización de Tom para BET-B1 del polen de abedul podría generar una reacción cruzada con las proteínas del maní. Igual que en Lisa, vamos a tener que su alergia a maní tiene un alto riesgo de una reacción sistémica y que Lisa está sensibilizada a ciertas proteínas como ARA1, ARA2 y ARA3. Entonces vemos aquí la importancia de evaluar componentes individuales de la alergia molecular sobre el extracto completo. Además de ello, es importante recalcar que a veces estudiar a los pacientes por paneles o los alergenos por paneles puede conllevar a confusión y a una mala interpretación de los resultados. Entonces, dependiendo de las características del paciente, podemos escoger una prueba sobre otra. En un nuevo nivel de ensayos para el diagnóstico y estudio de las reacciones alérgicas, vamos a tener el test de activación de basófilos, el cual es un ensayo funcional que evalúa si los basófilos desgranulan cuando la célula es estimulada con diferentes alergenos. Vamos a tener que la muestra de paciente es puesta en contacto con diferentes alergenos, se tienen controles positivos y controles negativos, y que se estudia la expresión de diferentes marcadores de activación del basófilo como el CD63 y el CD203. Esta prueba está haciendo su migración del laboratorio de investigación al laboratorio de diagnóstico, en donde ya que se ha encontrado una alta sensibilidad a diferentes elementos, además de una alta especificidad, sobre todo a los alergenos que provienen de los frutos secos. Se ha encontrado que la prueba es altamente sensible y específica y se está llevando a lo que es la práctica clínica, ya que gracias a esta prueba también se puede hacer una estratificación de riesgo y no sería necesario llegar a la prueba gold estándar, que es la prueba de provocación. En cuanto a la inmunoglobulina de tipo G, es bastante controversial su uso para el diagnóstico de alergias,
ya que tenemos que la inmunoglobulina G es un anticuerpo de memoria que se produce tras la exposición a diferentes elementos, por ejemplo, la vacunación o la infección. Ella se produce de manera natural. Tiene un papel protector, ya que interviene en la respuesta inmunitaria protectora y no desempeña papel en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 mediadas por inmunoglobulina E. Sin embargo, la presencia de IgG4 frente a alimentos indica exposición al alimento en sí y debe considerarse un indicador de tolerancia inmunológica. En cuanto a su utilidad clínica, no se ha demostrado que los niveles de IgG frente a alimentos específicos tengan importancia o validez clínica en la evaluación del diagnóstico o sospecha de alergia alimentaria. A pesar de ello, algunos médicos y laboratorios ofrecen estas pruebas, en particular para pacientes con sospecha de intolerancia alimentaria. Y la detección de inmunoglobulina G4 específica para el seguimiento de pacientes sometidos a desensibilización oral alimentaria, y se ha observado una reducción de IgG específica y un aumento de IgG4 en pacientes desensibilizados con éxito. Entonces, este papel de la inmunoglobulina G en el estudio de alérgica es controversial. Hay algunos estudios que dicen que sí es útil, otros que dicen que no es útil. Entonces, se tiene allí como guardadita, además de que todas las asociaciones internacionales que estudian alergia desaconsejan su uso para, por ejemplo, para el caso de alergia alimentaria. No quise, aquí en más manera de resumen, vamos a tener las pruebas que tenemos actualmente, el test de activación de basófilo, la evaluación de inmunoglobulinas específicas para diferentes alergenos, está cobrando alta intensidad o alto auge lo que es la evaluación de IgA, el estudio de células T específicas para alergenos, la prueba de activación de basófilo, la prueba de activación de mastocitos, el uso de las ciencias ómicas, el estudio, como ya lo vimos muy bien hablado por las conferencias que me predecesieron, el estudio de la microbiota, al igual que los algoritmos integrativos. Cada prueba tiene sus ventajas y limitaciones. Y no quise dejar de lado el estudio de marcadores para la hipersensibilidad a medicamentos, en donde vamos a tener para la hipersensibilidad inmediata el estudio de la IgE específica, el test de activación de macrófagos, de basófilos, perdón, los mediadores inflamatorios como la histamina, los mediadores lipídicos como el factor de activación plaquetaria, otros mediadores y el estudio de citoquinas. También se ha estudiado la asociación de diferentes variantes de HLA con la predisposición a la hipersensibilidad, expresión genética, y también tenemos diferentes marcadores para las reacciones no inmediatas. En conclusiones, existen pruebas emocionantes que se utilizan en el diagnóstico de la alergia. Sin embargo, la historia clínica sigue siendo la información más valiosa para llegar al diagnóstico preciso de la alergia. Las pruebas in vitro pueden utilizarse junto con la historia clínica para reducir la necesidad de realizar pruebas potencialmente más riesgosas. Y es muy importante el papel de clínico con formación y experiencia en la alergia para la interpretación de resultados. Esta es nuestra casita del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela y muchísimas gracias por su atención. Agradecido al magíster Soliuska Mayora por tan excelente conferencia. Bueno, realmente felicitar a los 4 ponentes porque estuvieron impecables en sus intervenciones. Y nada, agradecer también al Laboratorio Megalab por la plataforma y el apoyo siempre en estas actividades académicas y científicas, donde Edwin nos va a compartir unas imágenes para después entrar al set de preguntas y respuestas. Vayan todos haciendo sus preguntas por el chat para que los ponentes puedan contestarlas. Vamos a hacer un paréntesis para invitarlos a nuestro 33º Congreso Venezolano de Alergia, Asma e Inmunología y 15ª Jornadas de Bioanalistas y Biólogos Especialistas en Inmunología en honor a la doctora Eliana Rizque. La doctora Rizque, con alta trayectoria dentro de nuestra sociedad y dentro de la inmunología y la alergia en Venezuela, donde estaremos hablando de temas tan importantes como los que hablamos hoy, de rinitis alérgica, armas bronquial, dermatosis, autoinmunidad, inmunología de la nutrición, reacciones adversas a drogas, inmunoendocrinología, virus inmunidad, inmunología de la mujer, fertilidad
microbioma, entre otros. Esto va a ser del 11 al 13 de septiembre en el Hotel Margarita Dynasty de Pampatar. Estos son los costos, sí, adelante, estos son los costos del Congreso. Fíjense que hay para todos los tipos de especialistas y profesionales. Recuerden que la inmunología y alergia es translacional, es una especialidad transversal donde no solo vemos médicos, sino también hay biólogos, bioanalistas, nutricionistas y otros profesionales de la salud que hacen vida activa en el conocimiento de la inmunología y la alergia. Adelante. Y va a ser en el Hotel Margarita Dynasty, hoy renovado, un hotel corporativo con bastante calor familiar, donde muy bien el hotel nos ha ofrecido unos paquetes promocionales que incluyen boletería aérea, traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto, hospedaje, inscripción al Congreso y participación en todas las actividades sociales, que por cierto tenemos varias, inclusive a orilla de playa, así que no se lo pueden perder. Sí, adelante, en los paquetes promocionales para 3 días. Esto es lo que nos ofrecieron en las habitaciones, dependiendo del tipo de categoría, habitaciones estándar, solas o compartidas, como lo describen muy bien aquí. Esto cubre los 3 días y cubre todo: boletería aérea, traslado, hospedaje y participación en las actividades sociales. Y hay otras habitaciones suites que pueden entrar toda la familia en las capacidades que dicen aquí y que también están a la orden. Y también hay otra capacidad para 4 noches, un poquito más amplia, por eso aumenta un poco el costo. También en todas las tipos de habitaciones estándar, ejecutivas, matrimoniales, junior y junior suite. Entonces, no se lo pueden perder. Adelante. Y estos son los métodos de pago de nuestra sociedad, como ustedes muy bien manejan. Bueno, para continuar con el set de preguntas y respuestas, vamos a ubicar, y lo veía mejor chiquito, vamos a ubicarlo aquí. La primera pregunta fue dirigida a la doctora Madels sobre el tiempo de uso de los esteroides intranasales en los pacientes con rinitis alérgica, lo cual ella muy bien explicó. Aquí estamos. Buenas noches. ¿En cuánto tiempo se debe indicar, lo indica la doctora Carmen Morelo, se debe indicar los inhaladores intranasales y los antialérgicos en niños? Y la doctora Madel muy bien explicó más abajo, aquí. El uso de los esteroides intranasales se establece primero por 2 semanas. Si no hay mejoría de los síntomas, se asocia el antialérgico oral. Luego se puede prolongar por 2 semanas más y evaluar. Se deben usar los lavados nasales, las soluciones fisiológicas, identificar los desencadenantes y si el paciente no mejora, derivar a considerar la inmunoterapia, por supuesto, con el amigo especialista. Hubo otra participante que preguntó cuándo se debe usar el uso de cromonas. Y la doctora Madel, o sea, la experiencia con las cromonas, contestó: el cromoglicato se puede usar en un paciente menor de 3 años de edad 4 veces al día. Actualmente, el actual está estabilizando, porque estabiliza la membrana del mastocito y se puede mantener por 2 a 3 meses. ¿Ok? También preguntaron por la microbiota. ¿Qué tipo de probióticos son los más indicados para los pacientes que tienen trastornos alérgicos? Y la doctora Elizabeth Parada contestó, fue en tantos comentarios. Sí, estamos acá arriba. Madels, Elizabeth, aquí. En dermatitis atópica, especialmente el Lactobacillus rhamnosus GG, el Bifidobacterium lactis y varias cepas también de Bifidobacterium longum, K6, pero siempre debe ser supervisado y es fundamental para recomendar una cepa específica, evaluar al paciente de forma individual, ya que debe ser seguro el uso del probiótico. También la doctora Madel contestó una pregunta sobre el uso de la fexofenadina, que ya estaba aprobada para el uso de los lactantes a partir de los 6 meses, eso es correcto, de edad 2.5 cc cada 12 horas hasta los 2 años y 5 cc cada 12 horas desde los 2 años hasta los 11 años y tabletas de 120 o 180 una vez al día, dependiendo de la gravedad, en adolescentes y adultos. Y la doctora Indira contestó una pregunta sobre urticaria
¿Qué hacer si se sospecha luego de un mes de uso con cetericina en urticaria crónica? Si el picor que se presenta es por el uso prolongado de la cetericina y no por la urticaria. Saludos, excelente conferencia y gracias a Megalab. La doctora contestó, la urticaria crónica se sospecha cuando pasan más de 6 semanas, ¿correcto? Entre las causas tenemos muchos, siendo las principales las infecciosas, alérgicas, inmunomediadas, como enfermedades tiroideas, enfermedades autoinmunes. Usualmente los fármacos, cuando están asociados a una reacción de hipersensibilidad, son por efecto el excipiente principalmente que los produce, y en el caso que describe, hay que estudiar bien los factores desencadenantes, optimizar las dosis del antihistamínico anti-H1 para poder subir al siguiente escalón terapéutico, que son los anticuerpos monoclonales como el anti-IgE o marizumab, que son las indicaciones por especialistas como los inmunólogos alergólogos. Entonces, bueno, recordar siempre que cuando el problema se complica, siempre tienen un amigo a la mano y referirlo al inmunólogo alergólogo. Veamos si hay, sí hay muchas más preguntas. Lástima el Congreso, ok. Sí, el Congreso acá es en la misma fecha. Coincidimos en esta oportunidad, por eso no vamos a poderlos acompañar en Colombia. De acuerdo. Por favor, ¿podrían contarnos un poco sobre la utilidad de estas pruebas de alergia e intolerancia al gluten? La Magíster Soriuska contesta, hola, buenas noches, las intolerancias son dadas por otros mecanismos no mediados por IgE. Sería importante primero hacer una historia clínica para valorar los síntomas, escoger las pruebas más adecuadas y individualizar el paciente. La alergia al gluten, esto creo que es la doctora Inírida, sí, la alergia al gluten, hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, tiene las opciones como el PRITEX, la IgE específica, y para la enfermedad celíaca, enfermedad autoinmune, correcto, tiene el panel de anticuerpos de celiaquía por ELISA o inmunofluorescencia, y el perfil genético cuando la sospecha ya es más alta, que son los HLA de Q2 y de Q8, biopsia duodenal para sensibilidad al trigo, gluten, no celíaco. Y no hay prueba oficial para ese diagnóstico de sensibilidad al gluten. O sea, la IgG siempre sigue estando en controversia con respecto a los diagnósticos de sensibilidad al gluten. Si hay alguna otra pregunta o aporte por parte del panel de expertos que nos acompañaron hoy, Elizabeth, Daniela, Inírida, Soriuska o la doctora Madels. Todavía nos quedan como 5 minutos. Ajá, aquí un mensaje nuevo. Madels contestó, el uso de leucotrienos en rinitis alérgica cuando existe una comorbilidad relacionada con el asma. Recuerden que el asma y la rinitis es una sola vía aérea y muchas veces pues están superpuestas. Inclusive el asma bronquial la acompaña la rinitis alérgica en más de un 85% de los casos. Los antileucotrienos como Montelukast tienen efectos neuropsiquiátricos, riesgo-beneficio. Claro, siempre hay que individualizar al paciente y ver si la indicación supera el riesgo en estos casos. ¿Algún otro comentario adicional, Elizabeth? ¿Micrófono? No tienes activado el micrófono. No te oímos. Tienes que activar el micrófono abajo a la izquierda. A tu izquierda. Todavía no. Tienes el micrófono bloqueado. Por alguna razón no lo puedes activar. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias a Megalab. Feliz noche para todos y un abrazo. Nos vemos en el Congreso. Megalabs. Somos bienestar.